¿Alguien cree en esta noche que hay una palabra escrita? ¿Alguien cree que esto tiene poder? Escrito está la palabra de Dios escrita en la boca de aquel Dios que está sentado en su trono. Él vive, Él reina por los siglos y de los siglos. Amén. Le dijo: no tentarás al Señor tu Dios. No importa el desierto que entres o en el desierto que te encuentres, la situación en la que tú estés, no cambies de actitud. Sigue firme, sigue peleando, sigue luchando y lidia al diablo. Tú no sabes quién soy. Hermano, si algo le falta al pueblo de Dios en esta noche, le falta identidad. Si algo le falta a usted, es identidad. Muchos ni siquiera saben que son hijos de Dios. Muchos ni siquiera saben que Dios les ha dado poder y autoridad. Muchos ni siquiera saben, hermano, que solamente te habla con tu boca y decirle al diablo: ¿y tú quién eres? Le dijo: al Señor tu Dios adorarás. Y otra vez lo llevó en un monte muy alto y le mostró los reinos y la gloria de ellos, y dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Quiero decir esta noche algo. Cada vez que usted no abre su boca, cada vez que usted no bate sus manos, cada vez que usted no... A mí no me interesa si usted alaba a Dios o no alaba. Amén, porque no quiero que vaya a decir que se la estoy tirando a usted. A mí no me afecta que usted alabe. A mí no me afecta que usted esté ahí sentado como una momia. A mí no me afecta de nada. Mire, yo busco mi alabanza, yo busco mi bendición. Yo. Usted busca la suya. Amén. Pero algo le deseo decir. Que dijo el Señor en su palabra: quien no es conmigo, quien no es conmigo, quien no es conmigo es contra mí. Cada vez que usted lo alaba, cada vez que usted lo glorifica, usted se encuentra solo en el desierto. Y por eso muchas veces se va igual de la iglesia, porque no encuentra sanidad, porque no encuentra en su corazón esas ataduras que siguen ahí, y no entiende cómo es posible que usted busque a Dios y siga con sus ataduras. ¿Sabe lo que necesita hacer? Despójese a sí mismo. Es lo que necesita hacer en esta noche. Despójese, renuncie a usted, a sus placeres. Todo esto te daré. ¿Qué te puede dar el diablo, hermanos? ¿Qué te puede dar el diablo que Dios no nos haya dado? Mas entonces dice que el Señor Jesús le respondió: vete, Satanás. Amén, aleluya. Muchos pueblos de Dios no tienen autoridad en su boca. Muchos de Dios no tienen autoridad de llamarse hijo de Dios porque no tienen identidad, como le digo en esta noche. Por eso en su boca no hay poder para decirle al diablo: vete, diablo. No le dice al diablo: vete, y se le trepa encima. ¿Sabe por qué el Señor Jesús le dijo: vete, Satanás? Porque en su boca había poder. Pero el Señor dijo algo muy claro. Dijo: lo que desatares con tu boca en la tierra, yo lo desataré en el cielo. Si dos se pusieran de acuerdo, si dos o tres se pusieran de acuerdo en mi nombre lo recibiréis. ¿Sabe por qué el diablo no quiere que usted abra tu boca? Porque él sabe el poder que Dios le ha dado a la boca del cristiano. Le dijo: al Señor Jesús tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces se alejó, y aquí vinieron ángeles
Espero que entienda la palabra, hermano. Espero que entienda la palabra. Espero que entienda lo que le estoy hablando. Le voy a decir en esta noche algo. A veces el diablo es usted mismo. ¿Sabe qué? Sus actitudes, sus deseos, su carne, sus concupiscencias, sus actitudes. Pero cuando usted renuncia a él, cuando usted lo despoja de usted, dice que el Señor manda ángeles. No sé si lo están entendiendo en esta noche. Ay, es que esta noche no tengo ganas de alabar a Dios. Despójate, despójate. Y cuando te despojes, Satanás huirá de ti. Y Dios mandará ángeles que se paseen, que se paseen, que se paseen, que se paseen en centro de Semarí. Porque dice que ángeles subían y ángeles bajaban. Ángeles subían y ángeles bajaban. Aleluya. Hay poder en Jesús. Ángeles subían y ángeles bajaban. Cada vez que el pueblo de Dios alaba, cada vez que el pueblo de Dios glorifica, fíjese, el ángel viene del cielo y cuando mira que alguien glorifica, viene y derrama. ¿Sí lo están entendiendo? Y usted cree que se queda aquí, el ángel sube otra vez. ¿Y qué cree que pasa? Va por más gloria. Va por más gloria. Va por más gloria. Viene por más gloria. El problema que hay en el cristiano que no se despoja a sí mismo en el pueblo. ¿Sabe por qué muchos no han recibido el Espíritu Santo? Porque no se han despojado a sí mismos. Hay algo ahí estorbando en tu corazón. No te despojas, no quieres soltarlo. Tienes que soltarlo para que la gloria de Dios te toque. Pero cuando el ángel mira que ya no quieres, el ángel no te va a estar rogando, hermano. Dios tampoco. Él viene. Dice que como siervo que clama por corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios. Cuando él mira el clamor del pueblo, él dice: ahí hay un pueblo sediento de mí. Y él viene y derrama. Por eso la escritura dice que aquella visión que aquel miró, dice que comenzó a caminar. Y primero le llegó ¿a dónde? A los tobillos. Y luego le llegó a las rodillas. Y luego le llegó a la cintura. Amén. Y luego a los hombros. Y luego ya no pudo. ¿Y qué tuvo que hacer? ¿Sabe por qué el pueblo de Dios no nada en el río de Dios? No se despoja, Señor. ¿Alguien sabe nadar? Yo no. Pero ¿quién sabe flotar? Oiga, qué padre, ¿no? Cuando usted entra en el río de Dios, le dices a Satanás: vete, Satanás, vete, vete. Y el cristiano, mire, pacientemente, confiado en el Señor, y le preguntan: ¿no tienes problemas? Sí tengo problemas, pero me he despojado de ellos. Me he despojado de ellos. Porque si yo no me despojo del problema, de la situación, de la enfermedad, de las circunstancias, usted va a vivir amargado toda su vida, hermano.
Usted va a vivir, hermano, seco toda su vida. Porque no va a haber fuentes de agua viva. Pero cuando la fuente de agua viva está ahí, le dice, tú no tienes problemas, sí. Pero mi alma está confiada en Dios, dice el canto. Le dice, mi alma está confiada en Dios. Mi alma está confiada en Cristo. Mi vida está confiada en Él. No temeré, Señor, en mis penas y luchas. ¿Por qué? Y aunque vengan tormentas y luchas, ¿a mí qué? En tu barca ahí estaré. ¿Qué más? No temeres. ¿Sabes por qué el diablo no quiere que te despojes, hermano? Esta noche es necesario que se despoje. Dicen que no hay juez. No hay peor juez que uno mismo. Necesitamos juzgarnos a sí mismos. La lucha no es contra tu hermano, no es contra tu hermano, no es contra tu familia, es contra ti mismo. El peor enemigo eres tú. Tú tienes que renunciar a ti mismo. Las batallas son en la mente, las batallas son en el corazón, las batallas son en nuestros pensamientos, en nuestro espíritu. El Señor Jesús, hermano, nos ha criado con una capacidad para poder alcanzar la felicidad. Pero muchas veces, hermano, no la podemos alcanzar porque es necesario, hermano, que subamos el siguiente escalón. Muchas veces no avanzamos porque en muchos de los casos comenzamos a culpar a los demás y todo deriva de nuestra propia relación con el Señor Jesús. Los cristianos hoy en día muchas de las veces, hermano, tienen pensamientos, hermano, de los cuales el enemigo muchas de las veces, hermano, son para contaminar tu vida, son para arrastrarte. Pero es necesario, hermano, que nosotros como pueblo de Dios nos despojemos a sí mismos. Hermano, dejemos de contaminarnos, dejemos, hermano, de echarle a nuestra vida aquello que está contaminando. Hermano, necesitamos como pueblo de Dios limpiarnos, porque hoy en día vivimos frustrados, hermano, entre nosotros mismos, con pensamientos, con sentimientos, hermano, que nos tienen amargados, frustrados, sin ganas de avanzar, sin ganas de caminar en el Señor. La palabra del Señor Jesús nos habla, hermano, que el corazón se refiere, hermano, al hecho de que somos criados bajo emociones, bajo sentimientos y no bajo el músculo que bombea nuestra sangre por toda la corriente sanguínea. Hermano, como cristianos debemos verdaderamente, hermano, destruir, hermano, los malos pensamientos, aquellas actitudes que salen del corazón, hermano, que nos hacen actuar en contra de nuestro prójimo, en contra de nuestro hermano, aún el hermano en la fe, llevándonos a actuar muchas de las veces siendo arrogantes, altivos, hermano, teniendo pensamientos tales como nadie es mejor que yo soy mejor que el hermano, yo puedo ser mejor que él, yo puedo servir mejor que él. Hermano, estamos como pueblo de Dios para trabajar en unidad. Cuando hablamos de despojarnos a sí mismo, es hablar de una actitud que no cualquiera puede hacer, hermano, al llegar a los pies de Cristo. Se necesita principalmente tener una voluntad, una obediencia al Señor Jesús para poder lograr, hermano, para poder llegar a despojarnos a sí mismos. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, hermanos, son dos claros ejemplos. El apóstol Pedro, siendo una persona de clase baja, pescador, inculto, él tuvo que despojarse a sí mismo. Él tuvo que renunciar a su propio trabajo. Él tuvo que renunciar, hermano, aún a su propia familia.
Porque tenía esposa, dice su palabra. Si tenía suegra, tenía esposa. Y todo lo hizo. Se despojó para convertirse en un discípulo y ver la gloria de Dios. ¿A quién le hubiera gustado estar en el aposento alto? Nuevamente le pregunto, ¿a quién le hubiera gustado estar en el aposento alto? ¿Sí le hubiera gustado? ¿Y por qué no hace un aposento alto cada vez que entra a este lugar? Si la misma gloria que estaba en el aposento alto, esa misma gloria está en este lugar. Pero María no estaba callada. Pedro no estaba callado, Pablo no estaba callado. Dice, habían 120. Pero le dijo, no salgan de Jerusalén hasta que no sean llenos del poder. ¿Se imagina María? Me hizo pentecostal. Pedro, me hizo pentecostal. ¿Usted cree que Pedro estaba? Pedro se despojó. Pedro tuvo que dejar el trabajo. A lo mejor le dijo a su suegra, a lo mejor batallaba con su suegra porque es de esas suegras metiches. Espero que usted no la tenga. Amén. Al paz de Cristo, hermano. No le estoy predicando a usted, se le cayó. Ore para que se convierta. Amén. A lo mejor le decía, ¿qué vas a ir a hacer con Pedro? A lo mejor con la esposa. ¿Qué vas a hacer? Ahí anda que siéntose de cristiano, ahí en la presentación de cáncer. Y ahí va Pedro y su esposa. Se tuvieron que despojar. Muchas de las veces, escuche, no se despoja de sus pensamientos, de sus actitudes. Trae rencor todavía en el corazón. A veces se sale del culto hablando mal hasta de la predicación. No digo que usted. Es que no me gustó. No, si no le vengo a predicar algo que le guste a usted. Es algo que su espíritu necesita esta noche. Su carne no quiere, la carne mía no quiere. Mi carne quisiera andar allá en Monterrey, yo creo allá en las discos. ¿Sí o no? Sí, hermano. ¿Para qué le voy a mentir si Dios lo sabe? ¿Usted cree que si yo anduviera en el mundo, estuviera aquí bien padre? Me pusiera en un altar como virgencito aquí. Bueno, nuestra carne busca el mundo. Por eso el Señor habla, despójense. ¿Saben por qué no ven la gloria de Dios? Porque no se despojan. Pedro, Juan, Pablo tuvieron que despojarse para entrar al aposento alto y vieron la gloria de Dios. ¿Cuántos alaban a Cristo? Y él mismo reconoció y confesó su incapacidad y pecado. Mas el apóstol Pablo, dice su palabra, que era un hombre culto, de clase alta, judío, educado, pero también tuvo que despojarse a sí mismo, dejar la igualdad, renunciar a unos líderes judíos, renunciar a una Roma para ver la gloria de Dios. Los malos deseos, ya voy a acabar, los malos pensamientos son señales de rebelión. Cuando usted viene al culto, perdóneme, yo no sabía que usted venía esta noche, pero cuando usted está conectado en otra onda y cuando está en otro canal, usted está teniendo un espíritu de rebeldía y usted necesita cambiar de actitud, usted necesita renunciar a sí mismo. A mí no me afecta, le digo en esta noche, a mí no me afecta. Usted puede venir al culto a hacer lo que usted se le pegue la gana, pero no va a ver la gloria de Dios. Pero no va a ver la gloria de Dios. Se va a ir y todo el hermano, poderoso el culto, poderoso el culto. Sentí sanidad, sentí el milagro, sentí en mi vida restauración. Dios me sanó. Cuando usted como pueblo de Dios, hermano, da señales de rebeldía, muchas veces usted se puede considerar cristiano, pero vive bajo rebeldía. Paz de Cristo.
El peor enemigo no es su hermano, no es su esposo, no es su esposa, es usted mismo. Su peor enemigo es usted. Usted tiene que luchar contra usted, contra su corazón, contra su mente, contra su espíritu. Por eso es de suma importancia, hermano, ver y reconocer que nuestras emociones nos están llevando a un decline espiritual. El vivir emocionados en un culto. Yo no les digo que cuando la gloria de Dios usted esté emocionado, no, ese es gozo. Es gozo. Es gozo del espíritu. Pero cuando usted vive bajo una emoción, por lo cual sigue igual, hermano cristiano. Muchas veces, hermano, nuestros deseos, hermano, incontrolados, nuestras emociones resultan engañarnos porque vivimos, hermano, bajo las emociones que nos dominan, hermano, las cuales nos llevan a la rebelión. No solamente en nuestra propia vida, sino también en las cosas que son espirituales. Hermano, es necesario, hermano, que como cristianos renunciemos y busquemos hacer la voluntad y el obedecer la voluntad del Señor Jesús. El Señor Jesús, hablando, hermano, en Números capítulo 15, 39, nos enseña, hermano, que no andemos en pos de nuestros propios, aleluya, que no andemos, hermano, en pos de nuestro propio corazón y de vuestros propios ojos, porque ciertamente esto nos llevará a una fornicación espiritual. El Señor Jesús quiere, hermano, que cambiemos nuestra vida, nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar, nuestra manera de servir, pero tenemos que trabajar. No podemos dejárselo solo al Señor. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Nosotros tenemos que poner las manos a la obra. Tenemos que trabajar, hermano, en muchas áreas de nuestra vida. Hermano, tenemos que renunciar al sentimiento, a la altivez, al orgullo, a la soberbia que hay en el corazón. Necesitamos hoy en día urgentemente tener un corazón limpio, lo dice Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y puro y recto delante de ti. Vuélveme el gozo de tu salvación. Hermano, Ezequiel 36, 26 dice: os daré un corazón nuevo y pondré un nuevo espíritu dentro de vosotros, y quitaré, dice, de nuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Necesitas renunciar a tu corazón de piedra. Necesitamos renovar nuestra mente. Necesitamos urgentemente renunciar y renovar nuestra mente. ¿Cómo puedo renovar? ¿Cómo puedo renovar mi mente? ¿Qué significa renovar mi mente? Porque lo escuchamos, pero no lo entendemos y volvemos a ser los mismos. El mismo cristiano con pensamientos malos, el mismo cristiano amargado. Porque sí, hermano, ciertamente a veces venimos frustrados al culto y sin deseos de alabar a Dios. El Señor no tiene culpa de tus frustraciones y de tus sentimientos y de tus malas actitudes. Él merece la gloria, la honra y toda la alabanza. No se lo digo por usted, se lo digo por mí. Yo puedo tirarme al piso y llorar toda la noche y decirle: Señor, ¿por qué estoy en este proceso? Mas sin embargo yo le digo: Señor, no lo entiendo, pero yo esta noche te voy a alabar. No lo entiendo, pero esta noche yo te voy a glorificar. Señor, no estoy en una posición en la cual me sienta fuerte, me siento caer, me siento desvanecer, pero esta noche yo te daré alabanza. ¿Y sabe qué es lo que pasó esta noche? ¿Y sabe qué es lo que sucedió esta noche? Dice que Él renueva nuestras fuerzas como el águila y nuestras fuerzas como el búfalo. ¿Qué es lo que renueva mi mente? ¿Qué es lo que renueva mi corazón? El que tú vivas santificándote. La santificación es algo que el pueblo de Dios no quiere hacer. Día a día, hermano, por ahí tengan cuidado. Día a día me llegan más ramonas. Día a día me llegan con la rajada hasta acá. Nomás falta que me la traigan hasta acá, hasta la garganta. La jovencita, su falda abajo de la rodilla. A mí no me interesa si se enojan. Usted tiene que venir a la iglesia porque viene un lugar santo. Si yo quisiera venir, me viniera en chores, hermano, porque mi carne así lo hace. Pero necesitamos como pueblo de Dios, porque el Señor viene pronto. Si Él nos está hablando que nos santifiquemos, necesitamos renovarnos, santificarnos.
Amén. Santificarnos. No porque yo sea un santo, no porque necesito también santificarme. Usted necesita también santificarme. No lo digo por uno, lo digo por todos. Y eso lo incluye a mí, lo incluye a él, lo incluye a él y lo incluye a todos. Padre Cristo, yo sé que no se enoja porque usted ama al Señor. ¿Cuántos aman al Señor Jesús? La santificación es el proceso por medio del cual el poder de su Espíritu Santo, es por medio del cual el Señor Jesús renueva nuestro pensamiento, por medio de la palabra, por medio de la oración, por medio del estudio de la palabra, por medio del ayuno, hermanos. Dígame, sea sincero, ¿quién ayunó en esta semana? ¿Quién oró en esta semana? Se levantó a las 12 de la noche, a las 12 del mediodía. Si el pastor no le dice que ayune, usted ni se acuerda. A usted le vale. Quiero decirle algo, despójese a sí mismo, porque por eso el diablo nos ha dado las arrastradas que nos anda dando. No hay anda que estén llorando por todas las esquinas. ¿O no, hermanos? ¿O no, hermanos? Que sienten que el diablo ya lo trae. ¿Qué el diablo ya lo trae? Usted debe de traer al diablo. Donde usted se para, el diablo tiene que huir. Donde usted se para, el diablo tiene que correr. Pero falta porque no nos estamos santificando desde nuestra mente. La mente no. Cuando viene la palabra de Dios y nos habla algo fuerte, ¿sabe qué es lo que primero que hace el diablo? Te la bloquea. Ay, esa palabra no, porque esa palabra está en la carne del pastor. Amén. No, hermano. Nuestra carne. Si nos hubiéramos en la carne, nuestra carne predica mundo. La carne, cuando se habla que alguien anda en la carne, yo le dije, hermano, después nos hacemos una disco aquí. Amén. Hermano, pues ¿cuántos se mochan? Amén. Eso es lo que hace la carne. Pero cuando la palabra de Dios habla y nos dice, santifícate, busca el ayuno, busca la oración, busca la santidad, no es el hombre, es Dios que nos está hablando en esta noche. ¿Cuántos dicen amén? La santificación, la renovación de la mente y la santificación tiene lugar cuando recibimos la palabra de Dios en nuestros corazones, cuando la meditamos, cuando la memorizamos. Pero no solamente eso, sino que también la practicamos. El Señor Jesús, hermano, le dijo a los discípulos en San Juan capítulo 15 versículo 3, de la misma manera, para estar limpios, renovados, santificados, debemos de recibir la palabra de Dios. Si como hijos de Dios queremos vivir piadosamente y santificadamente, debemos de cuidar nuestra mente, nuestra alma y nuestro espíritu. Porque ciertamente ellos pueden ser sus mejores amigos o sus peores enemigos. Pero la decisión es tuya, hermano. No es mía. Tú decides agradar a Dios. Tú decides ir al cielo, o tú decides desobedecer a Dios o irte al infierno. Tiempo ya no hay. La venida del Señor Jesús está a la puerta ya. Miren, muchos ni están bautizados, todavía andan jugando ahí. Yo les dije la otra vez, los jovencitos al noviazgo, las hermanas allá haciendo sus cosas. Hermanos, no hay tiempo para eso. Discúlpeme que se lo diga. El hermano no ora, la hermana no ayuna, la hermana peleándose contra la hermana. No digo que usted, pero si le pegué al clavo, gloria al Señor Jesús. A veces ni se saludan entre sí mismos. Se tienen odio y se mandan espadas. Se cuida más la apariencia en vez de cuidarse el corazón. Lo digo por mí también. Ay, porque ahí nos andamos arreglando. ¿Verdad? Nos andamos regalamos el mejor zapato, el mejor. Hermano, la venida del Señor Jesús está cerca. La venida del Señor.
está cerca. ¿Sí me están entendiendo esta noche? ¿Cuántos no están bautizados? Levanten la mano. ¿Cuántos no están bautizados? Pues necesitan bautizarse, amados hermanos. Necesitan hacer una decisión. Porque si usted no está bautizado y usted viene el Señor, usted va al infierno. Y usted que está bautizado, si no vive una vida piadosa y santificada, ¿dónde vas a bautizar? Para mí también. Nos vamos a ir de la mano al infierno. Porque el Señor no está jugando. Él habló esta noche. Le dijo: límpiense, límpiense, limpiados, 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 limpiados. Quiere decir, hermano, que estamos pero bien sucios. No se me quede en la banca. Dios le da la autoridad al pastor. No se me quede en la banca. Renuncie. Si le estoy hablando esto, yo prefiero decírselo, pero prefiero, hermano, librarlo del infierno. Usted lo tome como un regaño, pero librarlo de las llamas del infierno, para que usted pueda entender que Dios le está hablando esta noche. Dios no quiere que usted se pierda. Dios le ama a usted. Dios le ama a usted. Pero usted necesita santificarse. Aquí hay pueblo que se ha descuidado de Dios. Aquí hay pueblo que ha estado viniendo a la iglesia nomás por venir.